Bienvenidos todos, un abrazo virtual, ¿cómo están? Saludos desde casa, saludos de toda mi familia y de todo el liderazgo de la iglesia, Casa Roca Unida, Casa Roca Sogamoso Unida, Casa Roca No Para. Y nos vamos con todo, nos vamos empezando el nuevo año, viendo cosas maravillosas, siguiendo en lo que Dios nos ha llamado a hacer y te animo a que pongas tu fe en Dios y continúes también con lo que Dios te llama, con lo que Dios pone en tus manos, porque Él ha dicho que va a bendecir la obra de nuestras manos. Le doy gracias a Dios por cada familia que está allí y le doy gracias a Dios eh, por ti que estás acá con la expectativa de lo que Dios puede enseñarnos, recordarnos o colocar nuevo en nuestros corazones. Antes de ir a un tiempo de alabanza, vamos a orar y a entregarle este tiempo a Dios. Padre amado, queremos entregarte este tiempo. Queremos disponer nuestro corazón y queremos decirte, Señor, que tienes toda nuestra atención. Gracias por darnos un día más, una bendición más, un día de descanso, un día de reposo, un día de palabra, un día de adoración, un día de exaltación de tu nombre. Que eso sea, que este tiempo sea el tiempo en el cual tú puedas ver que estamos acá dispuestos a que nos llenes y a que hagas algo maravilloso en cada uno de nosotros. Nos vamos, Señor, a alabarte y nos vamos, Señor, a exaltarte con toda libertad. Coloca, por favor, Señor, alegría en nuestro corazón para poderlo hacer en medio de toda situación. En Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Todos me llaman alabanzas,
estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado,
Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
Vamos a comenzar hoy una serie de prédicas acerca de los milagros. Es decir, no como algo milagroso, milagrero, sino que vamos a hablar de este tema tan importante de lo que es un milagro y cómo en la Biblia hay muchos milagros que son en proceso o graduales y que vale la pena que los observemos y que aprendamos de ello para que creamos que los milagros pueden suceder. Por eso mi prédica hoy se llama Milagros pueden suceder. Como dice una canción por ahí, milagros pueden suceder, su espíritu está aquí. Acompáñame a Salmo 77, versículo 11. Salmo 77, 11. No olvides, si tienes la posibilidad, compartir el enlace. No olvides acercarte a tu familia. No olvides tener una Biblia. No olvides disponer tu corazón. Salmo 77, 11. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Señor, que esta palabra toque y transforme nuestra manera de ver el tema de los milagros y que sobre todo aumente en nosotros esa capacidad de creer que los milagros pueden suceder, que los estamos viendo, Señor, que no es algo que sea muy lejano a nosotros, sino que es tan cercano que ha tocado nuestras familias y que hemos visto y hemos comprobado, Señor, como en el ayuno reciente, con los testimonios que se contaron, y en toda la tierra se siguen contando y testimonios. Gracias por tu familia reunida, pero reunida con expectativa de lo que tú, Señor, nos quieres hoy recordar. Recuérdanos, Señor, como dice acá, lo de antaño, lo que ha sucedido con los años en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, efectivamente acá el salmista dice, yo prefiero recordar las hazañas del Señor. Muchas veces nos invitan a ver los problemas. Uy, se viene un encierro. Uy, hay unas restricciones. Uy, hay toque de queda. Sí, eso ha ocurrido en muchas ocasiones y es natural hasta cierto punto que ocurra y que los gobernantes tomen decisiones. Pero dice el salmista, yo prefiero recordar las hazañas. Yo prefiero traer a mi memoria los milagros de antaño. ¿Qué es de antaño? De hace años. Que ya, como dice en el versículo 5, años ya idos. Pasado, historia. Pero para ellos todavía era reciente. Este es un salmo de Asaf, director de alabanza, compositor, y nos invita a ver el versículo 12. Meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. ¿Tienes obras poderosas que evocar? Meditar en cosas que Dios hizo luego de tu conversión, cuando empezaste a poner tu fe en Dios. Todos lo vimos. En mi caso vi muchos milagros hacerse en mi familia, en mi parentela, en mis hermanas. Y creo que esto nos lleva a evocar en el Antiguo Testamento, que es un libro actualista, aunque sus relatos parezcan anticuados, vemos historias bíblicas con principios espirituales que guían nuestras vidas para todas las culturas y para todos los tiempos. Se escribió para ellos, pero también se escribió para nosotros. En pleno siglo XXI podemos meditar y evocar obras portentosas, milagros. Tú puedes evocar ahí con tu familia milagros, puedes decirle, sí, acuérdense lo que sucedió. Efectivamente, eso es muy importante. En el Salmo 78, en el versículo 12, ya hablamos del 77, ahora el 78 dice, los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto. Allí ellos decían, contaban de generación en generación, era una tradición oral de ir recordando
esos milagros, esos hechos maravillosos, y uno que nunca podrían ni pueden olvidar es cuando Dios los sacó de Egipto, haciendo verdaderos milagros. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene la palabra milagro? Yo pensaba en situaciones como esta. Alguien que se aparece después de mucho tiempo y le dicen, oiga, qué milagro que viene por acá. O alguien que debe mucho dinero y se encuentra con su acreedor y le dicen, uy, qué milagro, viene a pagar. O de pronto ese hijo que se va de casa y vuelve siempre en la madrugada, pero un día llega temprano y le dicen, ¡qué milagro! Que ella ha llegado temprano a la casa. Pero no vamos a hablar de ese tipo de milagros. La palabra milagro proviene y tiene que ver con Dios. Y sería algo como un suceso extraordinario, admirable, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye en muchos casos, en la mayoría de los casos, en todos los casos, a la intervención sobrenatural de Dios. Esa canción de Como en el cielo lo dice así: milagros pueden suceder, su espíritu está aquí. Y si el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, digan amén. Abrace a su familia y díganle, el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros. Entonces, por supuesto que pueden suceder. Ahora mismo, Dios está trayendo señales milagrosas en cualquier lugar del mundo para que alguien crea. Está haciendo milagros en todo el mundo para que la gente ponga sus ojos en Dios. Cuando eso pasa, médicos se asombran, enfermeras se asombran, científicos se asombran, hombres que eran incrédulos se asombran, mujeres que solo creían en su propia sombra o a veces ni en su propia sombra, se asombran. Dios ha permitido milagros en tu casa para que muchos pongan su fe en Dios. Hoy precisamente está cumpliendo 26 años nuestro hijo David, un milagro de Dios, como tal vez lo hemos contado con Marta Lu. Es un milagro y nunca daremos suficientemente gracias a Dios por la vida de él y por lo que él realizó para que pudiera nacer. Puedes vivir la vida de varias maneras y voy a utilizar acá una frase de Albert Einstein, pero quiero también complementarla, complementando a Einstein. Vivir como si nada fuera un milagro, es decir, como los incrédulos, nada es un milagro, ellos todo lo que pueden palpar, hacer, tocar, o vivir como si todo fuera un milagro, que es la perspectiva del científico, es decir, todo, que los planetas giren, que la Tierra tenga oxígeno, que los árboles crezcan, que haya la tierra que produce alimento, que haya el agua, todo ese tipo de cosas. Todo es un milagro, el día a día, el despertar es un milagro, comer es un milagro, salir y regresar es un milagro, ver a tus hijos crecer es un milagro, tener armonía en casa, un milagro, etc. O, ¿cómo la complemento yo? Vivir como si un milagro pudiera suceder cuando más lo necesitas. Y voy a concentrarme en uno de esos milagros que yo llamo milagros graduales. Y se trata de una mujer que tal vez había dejado de creer. Y aunque su difunto esposo había sido profeta de Israel, falleció, faltó el ingreso, ella trató por todos sus medios de seguir adelante, de vestir y alimentar a sus 2 hijos, pero tenían muchísimas deudas y esas deudas llegaron a agobiarla y en su desesperación, en ese tiempo de Israel buscó al profeta Eliseo. Y en aquel tiempo ir a un profeta era el equivalente a ir a Dios. Lo que decía el profeta, Dios lo decía. Lo que el profeta hablaba a tu vida, Dios lo estaba hablando a tu vida. Y lo que el profeta decía que iba a suceder, pues sucedía.
Era la voz de Dios. Era tiempo de hambre, y eso de hambre es algo terrible y lo hemos experimentado en las condiciones actuales. Yo me he dado cuenta lo que es tener hambre y comer con muchas ganas. Y comentaba acerca de esa realidad del hambre que hay en el mundo y de las muertes por hambre y de cómo nosotros muchas veces somos insensibles a eso. Y Dios habla mucho a nuestro corazón. Y esta historia ocurre en ese tiempo. Acompáñame a Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, y ahí vamos a compartir algunos puntos acerca de milagros pueden suceder. ¿Por qué no le dices a tu familia, milagros pueden suceder? Si puedes creer, milagros pueden suceder. Nos vamos a ubicar en Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1, y vamos a notar un primer punto. El milagro se desata cuando llegas al borde. Hablamos de la viuda. Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Soy reiterativo para que tengas tiempo para buscar. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos, para pagarse la deuda. ¿En dónde está esta mujer viuda? Esta mujer viuda está al borde de todos sus recursos y posibilidades. Y cuando se experimenta ese borde, ese vacío, esa necesidad, Dios definitivamente la puede llenar. Lo único que esta viuda tenía era cargas emocionales, cargas económicas, cargas físicas. No tenía más que solo cargas, y fue a buscar al profeta. Debía proteger a sus hijos que iban a ser llevados como esclavos. Imagínate, el sufrimiento más grande para nosotros los seres humanos es cuando nuestros hijos están sufriendo, cuando nuestros hijos están en riesgo o en peligro. Pero más aún tenía una carga espiritual. Mi esposo sirvió fielmente, dice otras versiones, sirvió temerosamente o con temor a Dios. ¿Y ahora qué? ¿De qué ha servido? Aún, señor Eliseo, señor profeta, siento que Dios me ha abandonado, que estoy sola. Yo creo que ella podría incluso llegar a cuestionar al Señor. Sentía que la había olvidado, que parecía que estaba distante, etc. Pero cuando Dios parece distante o en silencio, es cuando más está trabajando. Puede estar preparando tu milagro. Puede estar obrando en el corazón más duro. Dios no está quieto, aunque pienses que no hace nada. Está haciendo su mejor trabajo y tal vez lo has notado. Cuando no tienes nada que ofrecer es cuando más vales para Dios. Y esta viuda que trabajó tal vez al lado de su esposo, ayudándolo a ejercer sus labores ministeriales como profeta, siente en este momento que ya no tiene nada que ofrecer. Pero ahí es cuando Dios entra en acción. Porque ningún tanque de gasolina recibe cuando está full, cuando está lleno. Si tu vida está full, no recibes de Dios. Dios está esperando que llegues al borde de tus recursos, de tus posibilidades para entrar en escena y dejarse ver con todo su esplendor. Te lo aseguro, y te lo aseguro con experiencias propias. Esto concuerda con lo que escribió Martín Lutero. Dios no hará ningún milagro mientras el asunto pueda resolverse mediante otros bienes otorgados por Él. Tienes razón. Dios obrará un milagro cuando estemos al borde de nuestros recursos, de nuestras condiciones, de nuestras estrategias, de nuestras capacidades. Un poco de aceite era insuficiente, y lo sabemos muy bien en aquellos tiempos. Inservible
¿Y por qué será que acercarnos a Dios saturados dificulta experimentar un milagro? Por razones obvias. Si Dios ve que tienes todo, si Dios ve que eres autosuficiente, te va a decir, arréglatelas como puedas. Pero siempre que hubo algún tipo de situación particular donde Dios intervino, es porque definitivamente era lo único que quedaba. La saturación engendra orgullo, la escasez engendra humildad. Esta mujer va humildemente ante el profeta. El orgullo lleva a la autosuficiencia, la humildad lleva a Dios. El propio Santiago lo dice, Santiago 4:6, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El orgullo y la autosuficiencia se parecen mucho a las compuertas de una represa. No dejan fluir, no dejan que pasen las bendiciones de Dios. Cuando todavía tienes opciones y piensas, puedo arreglarlo, puedo resolverlo, puedo enfrentarlo, eso cierra las compuertas del poder de Dios y cierra la posibilidad de experimentar su gloria. Admitir ante Dios esa sensación de vacío, de no tengo nada, de impotencia, inicia definitivamente un milagro. Segundo punto, la materia prima del milagro es lo que tienes en tu mano. Versículo 2 del segundo libro de Reyes, la parte A. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Su merced, ¿en qué la puedo ayudar? Tal vez la respuesta podría ser ahí, ¿necesita que le ayude con un préstamo? ¿Necesita que le ayude con un fiador para algún sobregiro? ¿Necesita que la conecte con alguien, alguna palanca? Pero no le da tiempo de responder. Y entonces, en la parte B de ese versículo, sigue contrapreguntando, dime, ¿qué tienes en casa? Y es una pregunta supremamente rara, pero indica que no iba a ser el diálogo que había tenido con sus familiares, con sus parientes, con sus amigos, que tal vez le decían, sí, te vamos a apoyar, sí, oramos por ti, sí, aquí tenemos, pues, no sé, unas papitas, lléveselas, no, sí, aquí tenemos una platica, vaya a ver que compra en Pasadena. No, que aquí las cosas iban a ser diferentes. Con la pregunta que le hace, ¿qué tienes en casa?, le está indicando, realmente recalcando la carencia de la viuda, que reconozca su carencia y que reconozca por qué ha venido o ha ido a buscarlo. Y mira la pregunta en la parte C del versículo, su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Me encanta el excepto, porque a veces decimos, no tengo nada, definitivamente no hay nada, mi alacena está vacía, mi cuenta está en ceros, no tengo nada para ponerme, no tengo zapatos para calzarme, no tengo nada. Pero hay un excepto un poco de aceite. Ella acudió al profeta consciente de que solo Dios podría arreglar eso. ¿Has estado en una situación así? Nunca oirás que Dios pregunte, bueno, vamos a tratar tu caso, ¿en qué va el tema? ¿Qué han dicho los especialistas? ¿Trajiste la carpeta? ¿Tienes a la mano la historia? Tal vez pregunte, ¿qué tienes? Y uno le responda, solo deudas, papá. Tal vez preguntes, hija, ¿qué es lo que tienes? Y ella responda, solo tengo dolores, me duele todo, estoy en la edad del cóndor, con dolor en los codos, con dolor en las rodillas, con dolor en la espalda, con dolor de cabeza. Pero el Señor dice, ¿qué tienes? Tal vez, ¿qué tienes en tu mano? ¿De dónde partimos? No del diagnóstico, no del pasado. ¿Qué te queda? ¿Qué tienes todavía?
Me acuerdo de una ilustración de un hombre que llegaba al pastor y le decía, pastor, lo he perdido todo, todo, todo. Y el pastor decía, ¿perdiste tu fe? No, perdí todo, todo. ¿Perdiste tu esperanza? No, perdí todo, bancarrota, una quiebra. Bueno, si tienes fe y tienes esperanza, vas a recuperar todo lo que perdiste. ¿Qué tienes ahí? Porque definitivamente eso es lo que Dios está esperando para hacer un milagro. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en la mano, Moisés? No, una vara. Pues con eso vamos a empezar. Tíralo al piso. Y entonces se volvió una culebra. Siempre Dios pregunta, porque ahí pareciera que no tengo nada, pero si tienes algo, tienes mucho. Una pequeña medida de aceite es suficiente, es el principio. David tenía una honda y muchas ganas de derribar a un gigante. Tal vez hoy tengas una honda en la mano y muchas ganas de salir adelante con tu familia. Un muchacho tenía una lonchera cuando estaba al lado de Jesús y tenía 5 panes y tenía 2 peces. Los 5 panes, tal vez, pienso yo, un pan para cada día. Los 2 peces, vaya mijito, uno se lo come usted, el otro compártalo con un amigo, a ver si hay alguna familia que le dé también a usted. Reciprocidad. A veces Dios permite situaciones que solo Él puede arreglar para descubrir un principio. Cuando llegas al punto donde lo único que te queda es Dios, sabrás que Dios es todo lo que necesitas. Digan amén. Recapitulemos. Primer punto, el milagro se desata cuando llegas al borde. Segundo punto, la materia prima del milagro es lo que tienes en tu mano. Vamos a un tercer punto. El milagro vendrá por el método de Dios, no por el método humano. En los versículos 3 y 4 a continuación del 2 que leímos, Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenas, ponlas aparte. No le dijo que fuera por aceite donde sus vecinos, sino por vasijas. Pero aún más loco todavía, lo que dice el profeta, es que echara su aceite en vasijas ajenas, en vasijas prestadas. Pero aún todavía más estrambótico es que le dice que de ella depende si quería comprometer su fe o si por el contrario abandonaba la búsqueda de una solución. ¿No te das cuenta que a veces tienes un problema muy serio en tu casa, en tu familia, y el Señor te dice desde la madrugada que hagas algo? Y si tú lo pones en práctica, el milagro puede suceder. Habla con tu hija. Dale una instrucción. Colócale límites. Invierte lo que tienes en tu esposo, en tu esposa. Compra algo. Cuando lo haces, todo funciona. Dios te dice que algo que tienes en la mano lo siembres. Dios te dice que algo que definitivamente va a funcionar es su método. No la manera como tal vez uno pueda, al estilo colombiano, cranearse. Y acá depende de ella. Ella podría decir, pero se van a reír de mí mis vecinos. Esa vieja loca está recolectando vasijas de aceite vacías. ¿Qué será que va a reciclar, va a vender? ¿Qué será lo que va a hacer? Voy a hacer el ridículo, pensó ella. Porque siempre el método de Dios es extraño, pero el método de Dios funciona. Es el mejor camino para solucionar todo problema. La viuda empezó su recuperación económica cuando decidió buscar a Dios. Y hay un bloqueo cuando tú lo haces por tu propio método. Al principio parece funcionar, pero luego todo se obstruye y nada es lo que parece. Todo se atasca en medio de opiniones humanas. Vaya al banco, pida refinanciación, que le bajen la cuota, amplíe el plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Los métodos humanos y las opiniones de terceros resultan teniendo el mismo efecto que la comida chatarra.
que comes y comes y comes, pero no te alimenta. Y cuando llega el buen plato, seguramente ni siquiera lo vas a querer o a distinguir. Pero esta mujer recurrió al profeta y elegir ese método es llegar a moverse en la voluntad de Dios. Muévete en la voluntad de Dios, elige el método de Dios. Nota que cuando alguien necesita una respuesta de Dios, todas las opiniones van a servir solo para atiborrarse, como decíamos, de la comida chatarra. Las soluciones prácticas parecen buenas, parecen lógicas, pero cuando Dios toma el control y el Espíritu Santo habla a tu corazón, es importante que no lo encuentres lleno de opiniones de terceras personas, de familiares, y que encuentre un espacio vacío donde Dios pueda ser escuchado. Consigue vasijas, enciérrate y echa tu aceite en ellas. Cuando Dios dice algo extraño y es fuerte en tu vida, preocúpate, porque funciona. A veces no le prestamos atención. A veces decimos, no, esto tal vez debe ser llenura estomacal. A veces podemos decir, no, tal vez sea por mi desesperación o mi ansiedad. Pero el Espíritu Santo está hablando y dice, haz esto, muévete por aquí, muévete por allá. Y todo parece ilógico, absurdo, raro, extravagante, pero funciona. Y número 4, el milagro se produce cuando sueltas algo. Versículo 5. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Se convirtió en el lugar donde empezaron a hacer lo que Dios les había mandado. Uno de los mayores desafíos de nuestro caminar con Dios es comprometernos a seguir su palabra y recibir su sabiduría en vez de seguir el molde del mundo. Por eso Pablo dice, no se amolden al mundo actual, no se amolden a las costumbres actuales, no se amolden a la cultura actual. El desafío es seguir la palabra de Dios y recibir la sabiduría que viene de Él. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si ella hubiera dicho, no, yo no voy a regar mi poco aceite, qué pena, yo no lo voy a distribuir entre varias vasijas? ¿Sabes por qué? ¿No te ha pasado cuando alguna vez tienes que fritar un huevo, alguna carne, un pollo, vas regando aceite en una vasija y ya se queda adherido a las paredes? No es el mismo que tú vas a recoger que cuando el que tú echaste, es decir, ahí se va a perder un poco. Tal vez en el proceso se iba a perder todo el aceite. Y ella hubiera dicho que no, pero si ella hubiera dicho que no, ese milagro no aparecería en Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, no hubiera pasado nada. Dar es el secreto. Cuando tú das, recibes cuando das, y ese principio no cambia. ¿Has leído Hechos 20:35? Se le conoce como el principio de Pambelé. Pambelé, para los que no se acuerdan o no conocen o no han leído, fue un boxeador, welter junior, muy importante, que fue campeón mundial. Y en Hechos 20:35 dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Aquí viene el principio de Pambelé. Hay más dicha en dar que en recibir. Tiene que ver con eso. Pero déjame decírtelo con otra palabra. Bueno, más serio. Lucas 6:38. Den y se les dará. Punto. Den y se les dará. Cuando tú retienes no recibes, cuando tú das recibes más y más y más. Allí dice, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Qué te está diciendo hoy Dios que debes soltar? Me pregunto, ¿cuántas personas retuvieron hasta que llegó la pandemia? Retenga. Y llega la pandemia. Esta viuda entendió que su poquito aceite debía ser vertido en vasijas de otros, vasijas ajenas. Por su mente nunca pasó la posibilidad de que se iba a multiplicar. Pero ¿sabes qué hizo? Obedeció. Hijos, traigan esas vasijas. No sé cuántas eran. 10, 20, 30, 50, 100, 200, no sé.
Pero el aceite se iba a perder entre tantas vasijas y ella obedeció. Cuando das, abres un canal por el cual hay dos vías, una por la que va y otra por la que viene. Lo que va es lo que das, lo que viene es lo que recibes de Dios. Cuando acaparas, el canal se vuelve un charco, se estancan las bendiciones, pero Dios quiere proveer por medio de ti a otros. Y esa es la imagen de lo que está ahí. Dios no va a descuidar a aquellos que prestaron las vasijas. Dios no va a descuidar a aquellas personas que tal vez se involucren con tu milagro, pero el milagro va a ser para ti. El aceite de la vida fluyó y fluyó y fluyó hasta que se acabaron las vasijas. Mira el versículo 6. Cuando ya todas estuvieron llenas. ¿Pero cómo que estuvieron llenas? ¿Te acuerdas de las bodas de Canaán? Estaban las tinajas llenas, pero de agua, y el Señor Jesús las convirtió en vino. Pues acá estaban vacías, no tenían ni siquiera agua. Es un milagro creativo, es un aceite que se ha multiplicado. Dice, cuando todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos, a ver Marcos, a ver Juan, pásame otra vasija. Y él respondió, ya no hay. Y en ese momento se acabó el aceite. Si de verdad crees que Dios es tu fuente, no tendrás reparo en regalar a otros lo que tú sabes que necesitas. Porque ese es el tema. Uy, pero yo necesito esto. Pero no lo puedo soltar así. Pero si de verdad Dios es tu fuente, esa fuente no se seca. No es una cisterna rota, es una cisterna de abundancia. Es una fuente que fluye y que brota constantemente. Por ahí viene el milagro. Hay un milagro en proceso. Hay un milagro que puede suceder cuando tú das, cuando tú sueltas. Esa fe no responde a la pregunta, ¿y será que sí me va a alcanzar? ¿Será que sí me va a quedar para mí? ¿Será que sí voy a tener para la Navidad? ¿Será que sí voy a llegar hasta tal mes? No. Esa fe se sostiene en que Dios responderá cada vez que te decidas a dar. Y ahí viene el milagro. Milagros pueden suceder. Yo quiero preguntarte, desde este lugar, desde mi casa, ¿estás orando por un milagro? ¿Estás pidiendo un milagro? Pues mira que después de todo lo que hemos visto, el milagro viene. Versículo 7. La mujer se fue y le contó al hombre de Dios quien le mandó. Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Milagro maravilloso de provisión, de protección. Tal vez los vecinos que estaban diciendo, esa vieja loca que está haciendo, empezaron a gritar, ¡un milagro! ¡Un milagro! No era que hubiera nacido la distribuidora de aceites, la viuda alegre, no. Era que ella había solucionado sus problemas que definitivamente sin Dios eran insalvables. Sus hijos iban a ser tomados por la fuerza como esclavos para pagar una deuda y ella no tenía nada para comer en su casa. Renace la fe, viene la respuesta, la protección providencial del cielo. El cielo escucha, el cielo actúa. Ha sucedido y sigue sucediendo hoy. Hoy están sucediendo milagros. Milagros que generalmente van por esa misma ruta en la cual nosotros acabamos de ver. Debemos entender que el milagro se desata cuando llegamos al borde en nuestra salud, en nuestras condiciones. Llegamos al límite y ya los médicos no pueden hacer nada, ni los bancos pueden hacer nada, ni nadie puede hacer algo. Que en segundo lugar, esa materia prima para ese milagro es lo que tienes ahí a la mano. Que en tercer lugar, el milagro viene por el método de Dios y no por el método del consejo mundano. Y en cuarto lugar, que el milagro se produce cuando sueltas algo. Debemos soltar algo y Dios empieza a moverse.
Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, cerramos nuestros ojos, pero de verdad de asombro, de ver que milagros sí pueden suceder. Papá, hoy están sucediendo. Papá, gracias porque se están presentando milagros en niños, en jóvenes, en adultos, en matrimonios, en familias, en personas, Dios, que han aprendido a conocerte, que han aprendido a confiar en ti. Gracias por hablarnos. Gracias por movernos, Señor, tal vez de lo racional, de lo mundano, de lo que podemos intelectualmente o físicamente, Señor, conocer o ver o pensar o tocar para ir a algo más, Señor. Y gracias por esta historia que nos conmueve, Dios, que nos deja pensando, pero que nos deja también con la posibilidad de que nosotros mismos podamos disfrutar de algo que tú, Señor, ya estás preparando. Y Dios, tal vez a veces pensemos que te has quedado quieto, que guardaste silencio, que no estás haciendo nada, pero estás trabajando en miles y millares, Señor, y tal vez millones de milagros al mismo tiempo en toda la tierra. Y te alabo por eso. Gracias, Dios. Gracias porque en medio de nuestras familias han ocurrido verdaderos milagros, Señor. Verdaderas resurrecciones, inclusive, Señor, Dios mío, de personas que han vuelto a la vida. El milagro de la fe. Personas que han transformado por completo su vida. Y siguen ocurriendo, Señor, solo porque tú sigues siendo Dios. Te alabamos con todo nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Le doy gracias a Dios por cada una de las personas que está viendo hoy esta transmisión o que va en algún momento a ver esta palabra o a escucharla que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo quiero decirte que tu vida es un milagro y que si estás acá, el Señor ha hecho otro milagro de colocarte al frente de una pantalla a escuchar una prédica de un pastor. Y yo quiero invitarte que por eso que has escuchado y que ha llegado a tu vida y que se llama fe, porque la fe viene por oír y lo que se oye es la palabra de Dios, hoy hagas como esa viuda y tomes la decisión. Y la decisión de poner tu fe en Dios, de confiar en Él. No sé cómo Dios va a obrar, pero sé que Dios va a obrar. Acompáñame y repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo creo en ti. Yo confieso que tú eres Dios y que te hiciste hombre por mí. Y viniste a la tierra para buscar aquello que se había perdido. Y por eso hoy, Señor, yo creo que me has encontrado. Y has encontrado mi vida en las condiciones en que tú sabes que está y vas a hacer un milagro con aquello que encuentras ahí. Por eso abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador y declaro que tú eres mi Dios y sé que perdonas hoy todos mis pecados. Y sé que hoy, Dios, me das una nueva oportunidad, una vida nueva, una vida abundante y una vida eterna, un día contigo allí en el cielo. Gracias por tu inmenso amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Te damos la bienvenida a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Si estás en algún lugar de Boyacá, quisiéramos conocerte, quisiéramos ayudarte y quisiéramos que de verdad en algún momento puedas seguir creciendo y avanzando en la madurez espiritual y en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso comunícate con nosotros. Ahí está la dirección, ahí está la página web y ahí está un correo electrónico para que te comuniques. Bienvenidos todos. Iglesia, vamos a orar también por diezmos y por ofrendas. Acompáñame a hacerlo. Señor, hoy Dios quiero alabarte con todo mi corazón porque declaro que lo que tú prometiste se ha cumplido. Has abierto las ventanas de los cielos. Has derramado bendición hasta que sobreabunde. Señor, el maná del cielo ha continuado cayendo. Y gracias por tu iglesia. Y hoy recibimos ese diezmo, damos ese diezmo con alegría, no con carga, no por obligación, porque tú amas al dador alegre.
Bendice y provee, Señor, abundantemente. Multiplica el aceite, Señor. Provee, Señor, en los hogares, en las alacenas. Y gracias, Dios, por tu abundancia. Gracias por una iglesia que tú visitas y bendices constantemente con la abundancia, no solamente económica, sino la abundancia de tu amor y de tu poder. En Cristo Jesús. Amén. Quiero felicitar a todos los que están de cumpleaños. Mi hijo David está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Davidcito. No estás con nosotros, estás en Bogotá, pero recibe nuestro abrazo. Te amamos. Y también a todos aquellos que han estado de cumpleaños. Que el Señor los haya consentido, los haya cuidado. Hartos han cumplido años esta semana. Tuvimos la oportunidad de llamarlos a muchos, tal vez no a todos, y de orar por ustedes. De verdad que Dios siga siendo bueno con sus vidas. Los amamos de corazón. Papá, gracias por la vida de tus hijos, que crecen, que van de tu mano, que siguen caminando contigo, que siguen creyéndote, Señor, que siguen viendo, Dios, como tú eres fiel. Bendícelos, Señor, acompáñalos. Al que esté enfermo, sánalo. Al que esté necesitado, provéele. Al que esté esperando una puerta abierta, ábresela. Y Señor, gracias, que sigan ahí, Dios, conscientes de que tú no cambias, que tú sigues siendo el mismo y que un año que ha pasado ha dejado muchas huellas buenas, maravillosas de tu fidelidad y de tu amor. En Cristo Jesús. Amén y amén. También hay aniversarios. Que Dios bendiga cada matrimonio. Oramos por ellos. Desde el ministerio de casados los cubrimos y sabemos que Dios sigue haciendo su obra perfecta, no importa si es un aniversario de pocos o de muchos años. Señor, yo bendigo cada matrimonio y yo te doy gracias por ellos. Y sé, Dios, que cada uno de los votos que ellos hicieron frente a un altar, que se tomaron de la mano, Señor, y declararon, Señor, delante de ti en relación de pacto, Señor, algo que tú hayas puesto en sus corazones, sigue, Señor, ahí latente, vigente, Señor, palpitando. Señor, recuérdales que tú estás al lado como un cordón ahí para que sean 3 dobleces y no se rompa fácilmente. Y sobre todo, Dios, lo que más anhelamos, que vean fruto en su hogar, que vean fruto en sus relaciones, que vean fruto en su descendencia si la tienen. Bendícelos, Señor. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos también darle gracias a Dios por todas las personas que fueron protegidas durante un viaje, que fueron y vinieron. Gracias, Dios. Sabemos que este no es un tiempo para movilización, porque incluso está restringido el paso de vehículos en muchas partes, pero vamos a orar por protección en un sentido que Dios puso en mi corazón. Papá, protege a los transportadores. Protege, Señor, a los que tienen que traer los víveres a los diferentes municipios en Colombia, Señor. Guarda, Dios mío, Señor, a todos aquellos que su trabajo propiamente es tomar, Señor, un medio de transporte, a veces un avión, a veces trabajan en un barco, a veces en un camión, a veces en un bus de servicio intermunicipal. Dios, gracias por guardar y cuidar, aún salir de nuestra casa, ir y volver. Dios, que de verdad es un verdadero milagro y una verdadera bendición tuya, Señor. Gracias, Dios, por cuidar y guardar al que está lejos, al que está cerca. Gracias, Dios, por cuidar, Dios, del anciano y del niño. Gracias por levantar a los enfermos, Dios, porque tú eres sanador, porque tú, Señor, en ti está la promesa, Señor, de que devuelves la salud. Y por eso hoy oramos por todo el que esté enfermo, Señor, por todo aquel, Dios, que ha pasado por tos, por bronquitis, por fiebre, por malestar, por debilidad. Oramos por esos pulmones, oramos por esos riñones, oramos, Dios mío, por esas células nuevas, Señor. Oramos, Dios mío, Señor, por ese dolor que están experimentando. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu palabra tiene poder para devolver la salud. En Cristo Jesús. Amén. Algo más, vamos a compartir la Santa Cena, examinándonos a nosotros mismos. No examines a tu esposa, no examines a tus hijos, no examines a tu papá, examínate tú.
dice Pablo a los Corintios. Y tal vez tengas allí un pedazo de pan y una copa de vino y me acompañes y hagamos en fe esto que el Señor indicó a sus discípulos. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor Dios, te anhelamos, deseamos que vengas, que estés con nosotros. Deseamos tu presencia, tu voluntad perfecta, como orábamos el viernes, Señor, en todos los ámbitos de la sociedad. Señor, gracias, gracias porque, Señor Jesús, tú fuiste a Getsemaní y te entregaste allí, rendiste tu voluntad, me entregaste sabiendo lo que venía, golpes, heridas, Señor, iba a haber de todo contra ti, pero gracias por tu cuerpo que cargó hoy con la enfermedad. Cierra tus ojos y dile: Señor, tú cargaste con mi enfermedad. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo declaro que soy sano ahora. Si tienes un familiar enfermo, dile: Señor, yo declaro por esa palabra de Isaías 53, versículos 3, 4, que tú, Señor, sanas ahora. Y gracias, Señor, porque esta copa de vino simboliza tu sangre preciosa. Y Dios, que esa sangre cubra el pecado. Pecado, Señor, por violencia, por maltrato, por corrupción, por maldiciones, por hechicería, por idolatría, por brujería, Señor. Señor, en nombre de Jesús, que Dios, esta copa de vino que simboliza tu sangre, Señor, sea, Dios, tenga ese poder para rescatar al perdido, para dar vida al pecador, para quitar todo pecado, Señor, de la humanidad. Te alabo, te adoro, porque el primero que encontraste, Señor, seguramente fue a mí. Cuando me di cuenta, ya estabas en mi corazón. Te alabo en Cristo Jesús. Amén y amén. Como siempre les digo, y se los digo con alegría y sinceridad de corazón, oramos por ustedes y esperamos que estén bien. Confiamos en Dios, en que todo estará bien. Queremos invitarlos a que participen en las actividades que tenemos. Somos una iglesia en movimiento. Estamos orando los miércoles, estamos orando los viernes, estamos preparando actividades de ministerios, estamos haciendo nuestra parte. El miércoles nos encontramos también en el servicio virtual de mitad de semana, que sin dudas Dios va a hacer que tenga mucha palabra y mucho de su espíritu para todos nosotros. Desde casa, un abrazo fraternal de parte de mi esposa, de parte de mis hijos, de parte de mis nietos, de parte del Señor. Un abrazo. Los amamos.